Pues ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. ¿Tú sabes lo difícil que es en 5 minutos, en una mochila, poner toda tu vida, elegir qué metes dentro de la mochila, cerrarla y saber que ya no vas a volver a tu país? Pues vas con chaleco antibalas o vas con el casco, vas en coche blindado. Yo dormía muchas veces en la bañera, por ejemplo. Era la habitación más segura. La violencia se ha recrudecido muchísimo. Estamos en todos los países, estamos en Afganistán, estamos en Siria, estamos en Irak, estamos en Sudán del Sur, en todos los países o casi todos los países presentes, porque tenemos que estar donde están las personas que necesitan ayuda. Todo, yo oía cualquier ruido y hacía así, porque me recordaba pues, a tiroteos, me recordaba a los bombardeos y no era capaz ni siquiera en España de caminar por la calle. El camión de la basura me asustaba. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tenemos a una persona con muchísimas vivencias, con mucha vocación y que yo creo que vamos a poder aprender todos muchos de ella y de su grado de humanidad, que es muy alto. Ella es Paula Barrachina. Bienvenida, Paula. Ella es directora de comunicación de ACNUR en España. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo hoy charlando de la vida, de las personas refugiadas y de esas crisis humanitarias que suceden en todo el mundo. Por desgracia. Vamos a hablar un poco, en primer lugar, yo creo que de ACNUR, para que el que no conozca lo que es, sepa de lo que hace, y luego vamos a hablar un poco de tu experiencia dentro de la organización, si te parece bien. Perfecto. Sí, pues nos cuentas un poco, ACNUR, qué es, qué hace y en España en particular, cuál es la labor. Pues ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, es decir, nos encargamos de apoyar y brindar protección a las personas que han sido desplazadas por guerra, por conflicto, por persecución en todo el mundo. Estamos hablando de más de 117 millones de personas actualmente que pues, por guerra, por conflicto, por situaciones de violación de derechos humanos han tenido que dejar su hogar, se han visto forzados a dejar su hogar y pues, buscar protección en otras zonas del país, que serían desplazados internos o en otros países. ACNUR, ¿cómo nace? Nace en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se reunieron diplomáticos en Ginebra y dijeron, ¿cómo evitamos que esto vuelva a pasar? ¿No? Claro. ¿Cómo evitamos que haya otra guerra? ¿Cómo evitamos y cómo, sobre todo, nos ocupamos de todas esas personas que después de la Segunda Guerra Mundial pues, se vieron desplazadas como refugiados en Europa, sobre todo? Y dijeron, bueno, pues vamos a crear un organismo de las Naciones Unidas durante 3 años, porque ellos pensaron que sería un tema limitado en el tiempo y con un mandato también geográfico restringido a Europa, y dijeron, bueno, pues vamos a crear ACNUR. Y se creó, pues eso, con un mandato de 3 años y ya llevamos 75 años. Este año conmemoramos los 75 años de ACNUR porque las guerras han continuado, el desplazamiento ha crecido muchísimo y no se encuentran soluciones políticas a los conflictos del mundo. Y pues ahí estamos presentes en más de 130 países en todo el mundo, muy cerca de las personas que lo necesitan, proporcionando ayuda humanitaria, ayudando también a los estados a gestionar esas crisis de desplazamiento, ¿no? Cuando se ven las noticias, pues miles de personas que cruzan las fronteras, pues nosotros estamos allí con los equipos de terreno, respondiendo a la emergencia de forma inmediata. Y luego también una parte muy importante de nuestro mandato es buscar soluciones a los conflictos, pero también para todas esas personas que han tenido que abandonar su país, pues ayudarles a empezar de nuevo hasta que puedan volver a su casa. Yo siempre cuando hablo con personas que han sido desplazadas y les preguntas, ¿qué sueñas? ¿Qué es lo que más anhelas? Y la mayoría te dicen, volver a mi casa. Yo en mi casa tenía mi jardín, yo en mi casa tenía mi olivo, tenía mi vecino, mi familia, mi cama, mi ropa. Y yo quiero eso, yo no quiero, o sea, me estoy muy agradecida de vivir aquí y que me hayáis ayudado, pero yo quiero volver a mi hogar. Y ese es el sueño de casi todas las personas refugiadas. Así que también trabajamos en que esas soluciones sean posibles. Es increíble
el dolor que puede tener esa gente, pero la guerra es que no deja otra opción en algunas ocasiones, porque la otra es, bueno, si está ocupado o no te dejan vivir o te pueden matar porque es un punto de conflicto. Sí, Qué tremendo. Tiene que ser difícil hacer toda esta labor cuando has estado en el campo, porque tú lo has hecho en muchos países sí. y no tiene que ser nada fácil esa actuación. Para un trabajador humanitario no es fácil, pero hay un sentimiento de compromiso y de vocación muy importante, y luego te nutres mucho de las personas con las que estás trabajando, de las personas desplazadas y refugiadas, que realmente cuando ves su fortaleza y oyes sus historias y te involucras, te dan muchísima fuerza para hacer tu trabajo, y al final a mí me inspiran mucho. Yo recuerdo cuando empecé mi carrera, que era muy jovencita, y todavía estás decidiendo qué quieres hacer con tu vida, y estaba en Costa Rica, y allí en aquel momento en Costa Rica era sobre todo refugiados colombianos que, pues, por la situación en Colombia en aquel momento, pues pasaban muchas veces caminando por Panamá, también por el Darién, que tiene toda esa parte de selva, y durante No, meses, y llegaban a Costa Rica. Y una vez hablando con una mujer que había empezado su negocio de cero, estaba haciendo arepas y estaba vendiendo un poco, pues eso, comida que hacía en casa y la vendía. Y entonces me contó un día cómo tuvo que salir de su país, de Colombia, de su casa, y me dijo: "Mira, ¿tú sabes lo difícil que es en 5 minutos, en una mochila, poner toda tu vida, elegir qué metes dentro de la mochila, cerrarla y saber que ya no vas a volver a tu país?". Y me dejó tan impactada porque dije: "Esta mujer ha empezado de cero en Costa Rica, está levantando su negocio ella sola", y me imaginé yo misma, y digo: "¿Qué metes en esa mochila en rápido?". Porque además ella tenía unas circunstancias particulares que tuvo que salir huyendo en 5 minutos. Y pues recuerdo que me dijo que puso 4 fotos, un poco de ropa y lo que pudo, y lo tuvo que llevar caminando durante semanas hasta cruzar toda la selva, por ríos y llegar a Costa Rica. Así que son esas historias y dices: "Bueno, si esta mujer ha tenido la fortaleza de dejar todo lo que tenía y empezar de cero, pues yo todavía más para poder ayudar en lo que podamos". Gran servicio hacéis y qué mérito. La verdad, me encanta poder oírlo, aunque las historias sean pues tan difíciles. De tus experiencias internacionales en ACNUR, cuéntanos un poco sobre ellas, porque empezaste desde muy temprano tu carrera, después de, primero hiciste esa de Derecho Sí, sí, sí. en Barcelona y luego ya dijiste, voy a despacho de abogados potente, carrera privada y, ah, no, ACNUR, ¿qué pasó? Sí, bueno, fui a estudiar, terminé la carrera, fui a estudiar un máster, y allí yo siempre había hecho voluntariado, pues, ¿no? Cuando era adolescente me gustaba mucho ayudar, y tenía que entrar en un bufete de abogados en España, y en el último minuto dije: "No, quiero cambiar la carrera y quiero ayudar", y empecé como becaria 6 meses en Costa Rica. Me gustó tanto el trabajo que ya dije: "No, yo realmente me quiero dedicar a eso", pues porque al final estás en contacto con personas que lo han pasado tan mal, pero que son tan fuertes. Al final, muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en una persona que ha sufrido una guerra, claro que es muy difícil, pero también hay esa valentía y esa fuerza que saca el ser humano, que a mí me emocionaba tanto, y me sentía tan privilegiada de poder estar y ayudar en lo que fuese, que dije: "No, sigo con esto". Así que empecé a trabajar con ACNUR y he desarrollado toda la carrera en ACNUR en diferentes países, en Jordania, en el Líbano, en Libia, en Perú, en Panamá, en la sede también en Ginebra, en Nueva York. Entonces he visto un poco todo el espectro del trabajo que se hace, desde estar en la sede, pues que es un trabajo mucho más burocrático, ¿no? Y más de dirección estratégica de las operaciones, de las emergencias, pero que también es muy importante, porque, por ejemplo, pues en el terremoto de Haití, que fue quizás mi primera gran emergencia, yo estaba en la sede en Ginebra, y allí pues hay que decidir desde cómo se envía el equipo, cuántas personas, en cuánto tiempo, la parte material también, qué tipo de material se envía, pues tiendas de campaña, objetos para que las personas puedan cocinar, y todo eso es la parte logística que se lleva desde Ginebra y que luego se implementa en terreno, pero también es interesante poder ver
esas dos caras de la moneda, ¿no? Desde la parte de planear una emergencia hasta desarrollarla, que también No tiene que en, ser nada en fácil. algunos contextos, sí. Lo que hacemos en ACNUR es un training de 2 semanas, 10 días, en los que pues, te llevan a la selva, en mi caso me llevaron a la selva, y te entrenan. Pues te entrenan en toda la labor que hace ACNUR, desde planear una emergencia, cómo tratas la parte de recursos humanos, cómo tratas con las personas refugiadas, cómo montas un campo de refugiados, cuántos litros de agua necesita una persona, la comida, cómo se distribuye, cómo hablar con las comunidades afectadas y cómo involucrarlas también para que te ayuden pues, a que el manejo de la emergencia sea lo más ágil posible. También cómo identificar las personas con necesidades especiales, porque no es lo mismo, no requiere lo mismo una niña que un niño, que una mujer, que un adulto mayor. Entonces tienes que realmente dar una respuesta que sea personalizada a lo que cada persona necesita en ese momento, y también te ponen en situaciones de seguridad extrema. En nuestro caso, pues nos hicieron un secuestro simulado, ¿no? Pero te meten en un coche, te meten por la selva y allí te vas encontrando pues, con distintos personajes, y te enseñan un poco a estar en esa situación de riesgo extremo por si algún día en la vida real te encuentras, pues que sepas, bueno, nunca sabes exactamente cómo manejarlo, pero al menos puedes un poco decir, vale, esto es lo que me puede pasar, así voy a reaccionar, y sí que te pruebas, porque en esa situación, aunque es un simulacro, tú, tú ya te das cuenta si vas a poder o no, pues, ¿no? Que te pueda pasar una situación así. Esta pequeña pausa es para recordaros que nos encantan los me gusta. No os olvidéis de darle like y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos episodios. Y, por supuesto, que somos vuestra inmobiliaria de referencia para comprar, vender o alquilar en las mejores zonas de Madrid. Seguimos. Hay que tener una templanza, imagino, tremenda para poder aguantar y poder tener la claridad para actuar pues de acuerdo al manual, ¿no? O tratar de sacar la mejor Mm. alternativa cuando hay algo pues, tan extremo. Bueno, cuando estás en una situación ya como trabajador humanitario ¿no? en la que tu seguridad peligra, yo creo que también es la supervivencia del ser El humano instinto. que al final es lo que prima y lo que de alguna forma te tranquiliza. Yo alguna vez sí que una vez estuve retenida unas horas dentro del coche, bueno, porque había unas milicias, nos cambiaron pues la ruta, estuve allí, pues la verdad es que no me acuerdo, pero unas 5 horas quizás, y estoy muy tranquila, pero yo creo que era aquello de, bueno, tampoco me puedo poner nerviosa porque no voy a ayudar en nada. Pero una vez has pasado esa situación de seguridad, sí que, La vuelta a la sí, calma se hace sí, sí, a mí complicado. me costó mucho volver a la calma y entender lo que me había pasado y un poco convivir con ello, las emociones, ¿no? que conlleva, pues sí que me costó. Tenemos ayuda en ACNUR, personas, pues, psicólogos que te ayudan a sobrellevar esos episodios, pero sí que me acordé del simulacro que había tenido hace años. Así, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, te vino, las Sí, herramientas sirvieron. sí, y además cada vez que tenemos una misión en el terreno que es peligrosa, o sea, pues antes siempre tienes un briefing de seguridad que te dicen vamos a ir del punto A al punto B, pararemos aquí, esto es lo que nos vamos a encontrar por el camino. O sea, realmente lo preparamos muy bien, pues para evitar, ¿no? Minimizar los riesgos, porque muchas veces las comunidades a las que tenemos que llegar, claro, están lejos y son horas de coche o de canoa o de a pie o lo que sea. Entonces, al final, pues uno tiene que estar preparado y saber todas las cosas que necesita, llevar siempre pues, una mochila con las cosas que vas a necesitar. En casos donde la seguridad pues, es más complicada, pues vas con chaleco antibalas o vas con el casco, vas en coche blindado, y todo eso también ayuda y es una forma de mitigar cualquier riesgo que te pueda suceder. Increíble. ¿Tu formación académica crees que te ha ayudado a hacer a tu profesión en algún momento? ¿O cuando has estado en el campo o no tanto? Sí, sí, yo al final estudié Derecho. Entonces, ACNUR tiene un mandato que está basado en el derecho internacional, y para poder llevarlo a cabo es importante para mí. Fue una buena base para entender pues, quién es una persona refugiada al final.
La definición de persona refugiada está recogida en la Convención de Ginebra de 1951 y es una definición clara. Entonces, al final, para, para hacer ciertos trabajos legales, que en ACNUR hacemos mucho, pues de asesorar a gobiernos y, y de ayudar a esas personas que tienen que decidir si una persona recibe o no el estatuto de refugiado, es importante tener una base legal. A mí me ha sido siempre muy útil y al final siempre en la vida, ¿no?, te encuentras. Yo siempre digo que el derecho es la base de la vida, porque al final todo está regulado y en cualquier circunstancia en la que te encuentres el derecho siempre ayuda, sea internacional o en este caso español, pero sí. De tus andaduras internacionales, has estado en varios continentes, en conflictos de diferente índole. ¿Cuál crees que ha sido el más difícil en el que has estado? Mm, Libia fue complicado porque fue una época en la que justo estalló una guerra y pues, estábamos allí dentro, evacuaron a muchísimo personal de Naciones Unidas. Yo fui una de las que se quedó y estuve muchos meses sin salir. En algunos países en los que la situación de seguridad es complicada, tenemos ciclos de trabajo. Estás pues 4 semanas trabajando, una semana fuera para descansar y luego vuelves a entrar. Yo estuve muchos meses pues porque no podía salir por la situación de seguridad. Y ahí sí que fue muy impactante. Para mí a nivel profesional y personal. ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 años, 3 años, 3 años. No, sin salir, lo máximo que estuve sin salir fueron 5 meses. 5 meses. Pero O sea, bueno, la misión más larga, digamos, misión concreta, 5 meses. 5 meses sin salir de Libia, sí, casi 5 meses. Y al final, pues, claro, era una situación con mucho estrés todos los días, con bombardeos y muy bonita porque pues vives situaciones en las que realmente pues, se ve esa calidad humana de las personas, pero también pues, con muchas trabas a la hora de la respuesta humanitaria, con un equipo muy entregado, eso sí, estábamos todos a una, pero sí, pues, yo dormía muchas veces en la bañera, por ejemplo, porque era la habitación más segura. Entonces, por las noches, cuando caían los misiles, yo ya cogía el edredón y la almohada y me iba a dormir a la bañera con la radio, porque siempre tienes que tener la radio encendida por si pasa algo, porque si te dicen que te tienes que mover o lo que sea, pero ya me instalaba en la bañera y me quedaba durmiendo allí. Pero al final te acostumbras, es que el ser humano Ya, se no acostumbra sobrevive. Bueno, a esas situaciones de riesgo, pero no es tanto la parte, o sea, mi parte como trabajadora humanitaria, sino quizás el impacto que puede llegar a tener el trabajo de ACNUR en esos contextos. O, por ejemplo, estábamos una vez pues, con los equipos en distintas zonas del país donde el acceso es limitado y es difícil. Un sábado, pues revisando expedientes y planeando el trabajo para la semana siguiente con los equipos en distintos centros de detención que en aquel momento pues Libia tenían esos centros de detención donde muchos migrantes y refugiados pues quedaban atrapados antes de intentar pasar el Mediterráneo para llegar a Europa y recibimos una llamada muy random por teléfono al móvil y que dices, ¿y cómo han conseguido mi teléfono? Pues bueno, cogimos el teléfono y era una ONG en Suiza que estaba buscando a un niño y una niña que habían, de nacionalidad eritrea, que habían caminado desde Eritrea hasta Libia, atravesando Sudán a pie, solos, y tenían pues 10 y 12 años. Su madre estaba en Suiza desde hacía años y ellos habían quedado solos en Eritrea y habían hecho el camino intentando pues algún día reencontrarse con su madre. Y nos dijeron, bueno, que estamos buscando estos dos niños, por si acaso. Y claro, yo dije, "Sí, imposible, es imposible. Estamos hablando de 20.000 personas que están en estos centros de detención, dos niños". Y les dijimos, mira, lo vamos a intentar, pero es una aguja en un pajar. ¿Tenéis alguna foto? Y nos enviaron la última foto que les habían enviado la familia de Eritrea, que tenía la madre. Y claro, lo enviamos así por WhatsApp, como de forma rápida, a los equipos que estaban ese día. Mira, si veis a estos dos niños, nada, 3 minutos, un compañero que estaba en uno de los centros de detención me dijo, los tengo delante. Y claro, en aquel momento, al final pues consiguieron un visado humanitario para reencontrarse con su madre
en Suiza y fuimos al centro de detención a buscarles, les acompañamos todo el camino hasta Túnez, de Túnez a Ginebra, hasta que abrazaron a su madre después de 6, 7 años que no se veían. Entonces, cuando vives eso y ves el impacto que puede tener tu trabajo, y eso fue una casualidad, fue aquello que se Sí, alinearon los astros, ni siquiera lo habíamos planeado, pero entonces pues realmente te das cuenta de, bueno, es que lo que estoy haciendo es importante y le cambia la vida a las personas, porque realmente en el caso de aquellos 2 niños les cambió la vida y en el de tantas y tantas personas con casos parecidos que vivimos en Libia en particular, pues sí te vas a dormir con esa sensación de, bueno, he puesto un granito de arena para que la vida de alguien fuese mejor. No siempre, hay veces que no, pero hay veces que sí y eso es cuando vale la pena. qué bonito. Me alegro de que bueno, pues esos niños estuvieran ya con sus madres, con su madre y pudierais hacer esa labor tan buena. Mm. En este momento de que, bueno, hay conflictos en todo el mundo, el, el valor humanitario, o sea, o la acción humanitaria, ¿cómo es vista por los gobernantes o los gobiernos que están en el conflicto? Como necesaria, Necesaria. necesaria porque al Aunque final, estén, aunque sí. sean parte del enemigo o no. Bueno, nosotros nunca trabajamos con todo el mundo, somos apolíticos y somos neutrales y realmente cuando tú trabajas en un contexto complejo en el que hay, pues digamos, me lo invento, dos partes, ¿no? En un conflicto, tú lo que tienes que hacer es ayudar a las personas civiles que están atrapadas en el conflicto, que están sufriendo el impacto del conflicto, que han sido desplazadas. Entonces, al final, trabajas con todo el mundo para poder llegar a esas personas y aliviar el sufrimiento de esas mujeres y hombres, niños, niñas. Entonces, muchas veces pues, negocias una pausa humanitaria que es muy complicado, pero se negocian pausas para decir, pues tenemos 2 horas para entrar, proporcionar ayuda y volver, o para desplazar, mover a una población de un sitio a otro porque están en la línea de conflicto. Hay muchas modalidades, pero tenemos que trabajar con todo el mundo y estamos en todos los países. Estamos en Afganistán, estamos en Siria, estamos en Irak, estamos en Sudán del Sur, en todos los países o casi todos los países presentes, porque tenemos que estar donde están las personas que necesitan ayuda. Entonces estamos siempre, sobre todo en las zonas fronterizas, por ejemplo ahora en Sudán, donde hay más de 12 millones de personas desplazadas, tenemos los equipos dentro de Sudán, en Sudán del Sur, en Chad, pues porque todas esas personas que se desplazan y que caminan durante días y días por el desierto, sin agua, sin nada, siendo víctimas de todo tipo de abusos, claro, cuando llegan a un lugar seguro, nosotros tenemos que estar allí para proporcionar pues desde un albergue hasta un refugio, comida, utensilios, mantas, ropa y lo que sea necesario junto con nuestros socios pero sí, trabajamos con todo el mundo que quiere trabajar con Claro, nosotros, ¿no? claro. Y a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero es parte de nuestro trabajo. No nos posicionamos políticamente de una forma u otra porque entonces ya no seríamos neutrales y también es una forma de tener esa confianza de todas las partes para poder actuar, ¿no? Y saber que nuestro bien siempre es el de ayudar a las personas. Yo pienso, o sea, si te metes en la cabeza de una persona que está promoviendo la guerra, que al final es donde más conflicto hay, o sea, tienes que tener ese gobernante que está tratando de acabar con el enemigo, eh, tiene un grado de humanidad pese a todo, entiendo, porque al final está dejándoos hacer, o hacer vuestra labor para salvar a esos civiles. Bueno, las motivaciones pueden ser muchas, pero sí que hemos visto que al final, ¿no? El ser humano, aunque se ven tantas atrocidades en el mundo a día de hoy, si ves todos los conflictos, la violencia se ha recrudecido muchísimo. O sea, las historias, por ejemplo, que, que nos cuentan nuestros compañeros que están ahora en Sudán, te desgarran. O sea, estamos hablando de violaciones de derechos humanos hasta unos puntos que lamentablemente se repiten en muchos países en el mundo, pero sí que vemos que la guerra
se ha recrudecido. La violencia es mucho más violenta, si cabe, que lo que era antes. Entonces, al final las razones son múltiples, ¿no? Son negociaciones muy complejas y, y por muchos motivos, pero bueno, nosotros pues al final es también la ayuda humanitaria estabiliza las poblaciones en un lugar Ujú. y, y, bueno, las personas es que vemos que muchas veces se usan también de escudos en los conflictos y no es fácil, no es fácil estar en ese tipo de contextos y las personas sufren muchísimo, pero bueno, contestando a tu pregunta, a veces sí y a veces no. Es complicado. Sí. Cuando os planteáis entrar en un conflicto, o sea, cuando nace un conflicto, desde ACNUR, en primer lugar, ¿cómo se actúa? Tú que has estado en Ginebra y en Nueva York, ¿cómo es esa primer input? Pues nosotros trabajamos siempre con planes de contingencia, entonces como estamos presentes en casi todos los países, ya vas viendo cómo evolucionan las situaciones, vas viendo que el nivel de violencia aumenta, tenemos relación con también los gobiernos en los distintos países, tenemos las redes de socios comunitarios, las personas desplazadas. Entonces, al final, tú vas armando tus planes de contingencia según va evolucionando la situación en un país concreto. Cuando está ya una emergencia, que a veces sí que la ves venir, otras veces no, otras veces de repente es esto, como ha pasado en 2 horas y ha sucedido. Normalmente tenemos equipos en el terreno ya, por eso, porque tenemos presencia en muchos países. Entonces ya la primera respuesta es muy rápida, porque solemos tener a alguien siempre, sobre todo en los países en los que ya hay historial de conflicto, pero siempre enviamos también refuerzos. En 48 horas máximo tenemos los equipos que vienen a ayudar, entonces es una combinación de la gente, los trabajadores que ya están allí y otros que refuerzan. Es muy importante tener a los equipos en el terreno porque ellos saben perfectamente lo que se necesita, que depende del contexto, el tipo de respuesta puede cambiar. Ejemplo, em, una vez estábamos intentando, bueno, estábamos moviendo a personas que habían sido desplazadas por el conflicto del punto A al punto B, porque en el punto B habíamos montado un campo de personas desplazadas, ¿no? Pues para que tuviesen cada uno su tienda de campaña y pues con todas las cosas, porque en el lugar donde estaban no era seguro y lo habíamos planeado durante semanas. Todo, todos los detalles, esto, haremos esto, tal día, iremos con los autobuses para las personas, los pickups para los animales, todo perfecto. Llega el día D, todos los equipos movilizados, salimos pronto por la mañana y de repente nos dijeron, no, 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 nosotros no nos vamos a mover. Dijimos, pero ¿cómo nos vais a mover si llevamos semanas planeando esto, lo tenemos todo al detalle? Y claro, era algo tan tonto pero vital. ¿Cómo sé yo que mis ovejas que vas a poner en esta furgoneta son las mías? Porque claro, nosotros juntábamos, y dije, "Es que tiene toda la razón". Decía, yo tengo 30 ovejas y quiero que me devuelvas mis 30 ovejas, las mías. Y claro, al final, pues con unos sprays marcamos las ovejas de cada uno, pero si tú no sabes el contexto y no lo has pensado en ese detalle, claro, se te desmonta todo lo que llevabas Ya meses ves. planeando. Entonces es súper importante que tener esos equipos en el terreno que hablen el idioma, que conozcan la cultura, que sepan las necesidades e involucrar a las personas desplazadas para que te digan, no, no, es que yo necesito esto y necesito, pues eso, que me des mi oveja, la que a mí me toca. Por ejemplo, en África hay en países pues, que te enseñan a cómo trabajar con elefantes. Porque claro, estás en medio de la selva y qué tienes que hacer cuando viene un elefante, ese tipo de cosas. Claro, si estás trabajando en Madrid, pues obviamente No, aquí no. no hay Pero si elefantes. estás en Etiopía, pues te toca. Entonces es ese un poco ajustar la respuesta humanitaria a la realidad en la que vives y por eso pues todos los equipos de terreno en casos de emergencia ellos ya tienen el know-how y también el historial de lo que ha pasado antes, de lo que se puede hacer, de lo que no y de lo que las comunidades necesitan y cómo ayudar de la mejor forma posible. Increíble al final la diferencia cultural que tienes con tantas personas en este punto y es enorme, no tiene que ser nada fácil, incluso aunque chapurrees el idioma, comunicarte porque o sea, su mente y la tuya no tienen
piensan y desean cosas diferentes, como por ejemplo, pues eso, lo de las ovejas o tantas cosas que ni me puedo imaginar. Sí, en ACNUR, como somos trabajadores de todas las nacionalidades, entonces al final sí que se crea una comunidad muy bonita entre trabajadores humanitarios. De hecho, este fin de semana me han venido a visitar dos amigos. Ujú. Una es libia y el otro es sirio. Y una trabaja en Siria y él trabaja en Kiev, en Ucrania. Y vinieron a Madrid pues, a visitarme unos días. Y es eso, ¿no? Una persona, una chica de Libia, un chico de Siria y una española. Somos muy amigos y hemos crecido pues, juntos, trabajando en distintos contextos y te ayudas. Y aprendes muchísimo tanto de las personas desplazadas con las que estás Ujú. tratando como de tus compañeros que te enseñan otras culturas, otras formas, te enseñan el idioma, te ayudan cuando no entiendes, porque también puedes meter mucho la pata en temas culturales, pero claro, ahí también te explican, pues acabas de llegar a Líbano y aquí las cosas funcionan así, esto lo puedes hacer, esto lo puedes decir. em, y un poco siempre vas con cuidado y te dejas guiar, si no eres del país, por las personas que sí lo son y que te ayudan. Pero sí se forjan amistades interculturales muy bonitas, la verdad. Mm. Y ahora que estás en Madrid, ¿estás más tranquila o tienes ganas de guerra otra vez? De guerra, vamos, de ir a la batalla. No, bueno, en Madrid ACNUR tiene un trabajo muy bonito porque trabajamos pues, con las personas refugiadas que están viviendo en España. Y me gusta mucho el trabajo que hacemos porque sí está muy enfocado en ayudar a esas personas pues, que han tenido que huir de su país y que llegan a España a que vuelvan ¿no? A que retomen su vida, a que sueñen y se integren de la mejor forma posible. Entonces estamos ayudando, apoyando a varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, que me encanta, es unos músicos colombianos que han creado en Madrid un coro de personas refugiadas y una orquesta. Entonces, pues se reúnen todos los sábados y ves a las personas de distintas nacionalidades que vienen con sus instrumentos y han creado esa comunidad con voluntarios músicos españoles también. Y la verdad es que esos proyectos son muy bonitos y me gusta mucho pues poder formar parte, poder ver. Tenemos otro proyecto que apoyamos que es de mujeres refugiadas que hacen clases de cerámica y son mujeres, pues, por ejemplo, de Afganistán que han sufrido muchísimo pues, por la situación tan difícil que viven las mujeres en Afganistán, que huyeron del país, que están aquí en España y van todos los jueves a esas clases de cerámica que ellas dicen que son muy terapéuticas porque al final cuando trabajas con las manos y han creado una comunidad de mujeres de distintas nacionalidades muy bonita. Y, así que en España, aparte de apoyar a las instituciones con todo el tema del procedimiento de asilo, etcétera, tenemos un trabajo muy ligado a las personas y eso al final te enriquece. Claro. Y a mí me encanta el trabajo de ACNUR en España, me parece muy bonito y muy necesario. ¿Cuántas personas formáis parte de ACNUR en España como voluntarios y demás? Más o menos. Pues con voluntarios, bueno, trabajamos junto con el Comité Español de ACNUR, que son los que se encargan de recaudar fondos. em, que muchas veces veréis por la calle, ¿no? Que hay personas Ujú. que están diciendo a ver si te haces socio de ACNUR y hacen una labor fantástica. De hecho, España es el país que a nivel individual más apoya a ACNUR. Es el país en todo el mundo que más donantes de ACNUR tiene en el mundo y es un país muy solidario. Realmente, cuando hablas del trabajo de ACNUR en España, se conoce y los españoles están muy comprometidos con ayudar a las personas refugiadas. Así que en España la oficina de ACNUR es pequeña pues por el tipo de trabajo, pero luego sí tenemos esa red de voluntarios y el comité español que nos ayuda con todo el fundraising, que es muy necesario sobre todo ahora, pues porque muchos países han reducido la financiación que recibe ACNUR, hemos tenido que recortar operaciones en todo el mundo, incluyendo en la oficina en España, y eso pues al final, claro, cuando las necesidades siguen Crecen. aumentando y los recursos disminuyendo, pues nos obliga a tomar decisiones difíciles, pues como cerrar una escuela en Etiopía o cerrar un campamento de refugiados o, mm, no sé, reducir las porciones de
comida que se dan en ciertos países y entonces el trabajo que se hace aquí en España es muy necesario también en toda la parte de recaudación de Claro. fondos. Sí. La situación que tenemos aquí, gracias a Dios, pues es muy buena y tenemos que ser solidarios también con las personas que, pues yo creo que esa labor de comunicación que haces tú ahora y de dar a conocer a ACNUR, pues es tan importante en el mundo donde no hay guerra, donde no hay conflicto, para poder pues, traspasar nuestra tranquilidad a personas que igual no la tienen tanto. En- a la hora de organizar una organización como la ACNUR, todas las personas suelen ser, la parte directiva al final, y suelen ser personas que se han desarrollado como tú en la organización o a veces vienen externos, eso ya Hay de todo. hay de todo. Tenemos compañeros de trabajo que llevan toda la vida, otros que no, porque a veces también se necesita el expertise concreto, pues un ingeniero Ujú, o un médico. Al final, como el trabajo es tan holístico, ¿no? Porque se necesita de todo, pues depende. Hay personas que llevan toda la vida, por ejemplo, nuestro alto comisionado que acaba de terminar su mandato después de 10 años, empezó de jovencito con ACNUR y llegó a ser nuestro jefe. Ahora tenemos un alto comisionado que ha empezado su mandato hace 2 semanas, que fue presidente de Irak, y entonces él acaba de llegar. Depende de antes de Filippo Grandi, que era nuestro alto comisionado em, más reciente, nuestro alto comisionado durante 10 años fue Antonio Guterres, que es el actual secretario general de las Naciones Unidas, que venía de la política. Entonces, al final, depende mucho del perfil que se necesita, pero sí hay un mix de personas que llevan toda la vida como yo y otros que no, y otros que a veces es apoyo más temporal para una emergencia, y mucha gente también del sector privado pues que ha desarrollado, no sé, supply chain, todo este tipo de trabajo y que vienen y nos ayudan también a ser más eficientes ujú. y a mejorar los sistemas. Entonces, un mix, la verdad, que es lo bonito, porque al final trabajas con mucha gente, conoces a mucha Te gente. enriqueces y Sí, enriquece a la muchísimo. organización. Yo creo que todos compartís la vocación por ayudar y por intentar mejorar la vida de las personas. Eso sí. ¿Cómo te nació a ti? Porque lo has dicho que desde antes de la uni ya hacías voluntariados. ¿Cómo esta vocación la has tenido siempre? O... Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la vas desarrollando de distintas formas, en distintos roles y también vas descubriendo pues tu vocación a lo largo de tu carrera. Pero yo creo que tanto yo como la mayoría de las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera, todos hemos tenido esa vocación de querer ayudar, de hacer las cosas mejor, de, bueno, pues es tarde, si hay que trabajar 24 horas trabajamos, si hay que trabajar 48 seguidas trabajamos, y al final es un poco lo que te da tranquilidad cuando estás en contextos más complicados, esa vocación de servicio a los demás es un poco lo que te da una paz individual de decir, bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy aquí porque estoy comprometida pues con lo que hago, creo en lo que hago, que es lo más importante. Y, y también yo creo que he descubierto esa vocación, lo podemos llamar, también a través de las mismas personas refugiadas que es que con esas historias que tienen tan difíciles, a la vez tan bonitas, pues ¿no? Vas descubriendo más capas, digamos. Al final, todas las personas tenemos una historia. Toda persona que huye de un conflicto, de una guerra, tiene una historia que contar y es un privilegio poder, aunque sea por unos segundos, unos minutos, unas horas o más, poder escuchar esa historia, poder formar parte de la vida de una persona, ayudar en lo que puedas, es un privilegio para mí, para todos los que trabajamos en ACNUR. Qué bueno. De, ¿Tenéis algún tipo de formación dentro de la organización para personas que oye, quieren ayudar, quieren trabajar y quieren desarrollarse como has hecho tú? Mm. ¿O es sí? Sí, sí, tenemos cursos diferentes de distintas, pues no sé, desde la parte más legal, digamos, o por ejemplo, trabajo comunitario, cómo se trabaja con las comunidades, cómo se trabaja con mujeres, cómo se trabaja con niños y niñas, porque no es la misma forma de trabajar.
por ejemplo, en contextos en los que pues, se practique la mutilación genital femenina, ¿no? Pues, ¿cómo trabajas con esas mujeres para no ponerlas en riesgo, pero para que sepan los riesgos a los que se enfrentan? Y, pues, a veces trabajas con la comunidad, con los hombres por separado, con las mujeres, intentas que entiendan los riesgos, pero son temas culturales, ¿no?, que están muy arraigados, pues sí que necesitas un unos skills particulares para saber desarrollar ese tipo de trabajo. O, por ejemplo, con mujeres que han sufrido violencia. Yo cuando empecé, pues no sabía cómo tratar con una mujer que ha sido superviviente de violencia en su país, en su casa. También estamos hablando en conflictos de guerra donde la violencia es muy cruel y claro que te dan una formación para poder pues ayudar a esas mujeres o a esas niñas sin revictimizar y sin ponerlas en riesgo, porque al final pues nosotros lo que evitamos, por ejemplo, es que una persona refugiada, o una mujer en este caso refugiada que ha sufrido violencia, que no tenga que contarlo muchas veces, porque al final tú, ¿no?, cuando cuentas tu relato vas viviendo otra vez todas esas atrocidades y las vuelves a sentir. Entonces tenemos técnicas específicas para evitar pues que esa mujer se vuelva a sentir víctima de todo lo que ha vivido y luego trabajamos pues con equipos especiales para dar esa ayuda psicosocial y emocional. Y ese apoyo emocional, pues por supuesto tenemos em, pues unas herramientas específicas para poder llevarlo a cabo y no todo el mundo lo lleva a cabo. Son personas que han recibido esa formación específica las que realizan Ujú. ese tipo de trabajo. No todo el mundo puede ayudar a ciertas mujeres o ciertas niñas u hombres, por ejemplo, que han sufrido reclutamiento forzoso en caso de guerra, que viven con ese trauma y pues en esos casos, que también son niños muchas veces, es personal que ha recibido una formación específica para poder tratar, sí. Y vosotros recibís información, imagino también, para poder sobrevivir o sobrevivir toda esa carga que al final, pues estás ahí, es que te salpica, te llega también, ¿no? Sí, nosotros tenemos pues la red de apoyo, sobre todo los propios compañeros que te ayudan muchísimo, pero sí tenemos un sistema también de ayuda para, para los trabajadores humanitarios porque no es fácil. Yo por ejemplo, después de salir de Libia, que ya cerré ese capítulo, pues estuve un tiempo muy desorientada, caí un poco en depresión, un poco no, un poco bastante, porque al final, pues todo lo que has vivido, cuando estás en esa situación que estás trabajando todos los días, 24 horas, no descansas, no te das cuenta, pero se te va, pues algo se te va mermando y muchas veces también no pensamos que podemos levantar la mano y decir, no lo estoy llevando bien o esto me ha afectado mucho. Entonces yo me di cuenta una vez ya pasé por esa situación de el conflicto en Libia y si estuve una época, por ejemplo, pues en la que estuve retirada del trabajo, hice otro tipo de trabajo para recuperarme, porque me costaba todo. Yo oía cualquier ruido y hacía así porque me recordaba pues a tiroteos, me recordaba a los bombardeos y no era capaz ni siquiera en España de caminar por la calle, el camión de la basura me asustaba. Entonces eso, con el apoyo de mi familia, de mis amigos y de los profesionales de ACNUR también, pues al final lo superas y continúas con tu trabajo, pero sí que estás en una época que yo estaba completamente desorientada y profundamente triste, pues porque al final también te vas de un país, te vas de una operación a otra y sientes un poco como que los has abandonado, porque al final pues son personas, tanto los trabajadores, tu equipo en aquel momento, como las personas refugiadas o que has estado allí, te sientes un poco un poco esa sensación de impostor, ¿no? Yo he venido aquí, he estado 3 años y ahora me voy a otro sitio y entonces eso no es fácil a nivel emocional sobrellevarlo. Entonces, sí que tenemos ayuda, pero sobre todo también es la ayuda que te da tu familia y tus amigos que están allí, que te acompañan día a día y que te dicen, venga, sí, Y ese trabajo que pones tú también sí, por supuesto, al para salir, final, porque sí, ha sido difícil superar ese bache y lo has tenido que trabajar mucho. sí, 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 lo trabajo muchísimo
con profesionales y con personas que me han ayudado mucho, que te comprenden, la familia también. A veces tu familia no entiende tu trabajo, pero yo he tenido suerte que tanto mi familia como mis amigos siempre han estado muy orgullosos y muy presentes. Y eso es importante porque sí que cuesta cambiar la forma de pensar, también pues te levantas una mañana y estás trabajando pues en un contexto de conflicto, sales y al día siguiente no, y esos cambios pues a mí me costaba mucho Son muy sobrellevarlos, drásticos. sí, sí. Jolín, la verdad que tiene, o sea, tiene mucho mérito y es bueno, una profesión la que has decidido, pues con un riesgo de vida grande, y con un riesgo luego de que te afecten esas cosas y que te entren dentro de ti, que tiene muchísimo mérito. La verdad que Pero muy reconfortante, es un sí, ¿no? trabajo muy bonito, realmente es un trabajo que es que todos los días aprendes de las personas, porque al final tratas con seres humanos que están sobreviviendo como pueden. Y todas esas, cuando ves las cosas que puede llegar a hacer el ser humano para ayudar a, incluso en las comunidades de acogida, porque hablamos mucho de las personas desplazadas, ¿no? Que han tenido que huir de una guerra, de un conflicto, y hay que hablar también de las que acogen, porque, por ejemplo, en Chad, que ahora están recibiendo pues, todas esas personas desplazadas desde Sudán, estamos hablando de comunidades que tienen muy poco y, y que abren las puertas de sus casas con lo poco que tienen y reciben a todas esas personas que están llegando. Y ahí realmente ves la solidaridad en acción, porque dices, si esta persona no tiene nada y está realmente dando aquello de el trozo de pan lo parto en 5 si hace falta, lo ves. Y entonces te das cuenta que el ser humano puede ser muy cruel, pero también puede ser muy bueno y también tiene ese corazón enorme. Entonces, cuando ves ese tipo de trabajo ya todo te vale la pena. Sí. Para alguien que se quiera acercar a ACNUR, que quiera ayudar como voluntario, ¿cómo podría empezar? Pues de muchas formas, desde hacerse socio de ACNUR y poder ayudar pues con una contribución mensual o pues involucrándose también a nivel comunitario con ONGs que trabajan con personas refugiadas en la localidad más inmediata. Siempre hay asociaciones que trabajan en todo el mundo que están muy cerca de las comunidades y si no, pues también viendo las oportunidades de voluntariado o de pasantías o a veces trabajamos pues, con becarios, así como para empezar ¿Cómo a empezaste nivel tú? más junior, exacto, y si no, pues siempre salen puestos de trabajo. Ahora hemos recortado muchísimo la plantilla en todo el mundo, casi a la mitad, por los recortes financieros y por eso realmente ahora necesitamos más ayuda que nunca, porque vemos que, eso, que los conflictos continúan y, y los recursos cada vez son menores. La Mm. gente es, bueno, por desgracia, pues sufre sin vuestra ayuda. Pues Sí, sí, sí. ojalá a través de este podcast pues se, Ojalá, pero se pueda bueno, sumar a alguien y ayudar y sí, España, los españoles nos ayudan muchísimo. De verdad es que para mí es un orgullo porque al final dices, yo soy española y qué honor que los españoles estén donando los que más. Y ojalá continúe porque realmente es una labor muy bonita y es un trabajo muy, muy necesario. El de personas que es que no han tenido otra opción y realmente no han tenido otra opción que decir, me voy, dejo todo atrás y empiezo de cero donde sea, como sea y con todo el trauma y todo lo que eso conlleva, ¿no? Al final pierdes tu identidad, dejas tu hogar, dejas tu todo y empezar de nuevo no es nada fácil. Es probablemente la decisión más difícil que puede tomar un ser humano. Mm. vamos, no me lo puedo imaginar, pero me lo imagino como lo cuentas. Vamos a cambiar de tema totalmente. Vamos a ir ahora a las casas, que es lo que hacemos nosotros en Diza y es a lo que nos dedicamos. Y te tengo que preguntar por la tuya, ¿qué prefieres? ¿Casa en el centro o a las afueras de Madrid? Pues yo ahora vivo en el centro, y me encanta vivir en el centro igual, pues porque al vivir en Madrid me encanta salir y, Sí.
la ciudad, ¿no? Prefiero vivir en el centro. De momento, en el centro. Muy bien. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? ¿Qué tengo en mi mesilla de noche? Los aparatos de los dientes, de quita y pon, eso, crema de manos, una lamparita y el móvil, que ya sé que no se debe dormir con el móvil al lado, pero Entonces, yo lo sí. dejo al lado, sí. Por si acaso te Por si llamo. acaso, sí. La costumbre. Se incendia tu casa, ¿qué salvas? Si incendia mi casa, ¿qué salvo? Me salvo a mí. O sea, sí, creo Lo que primo, lo más importante. mira, he tenido que salir tantas veces de un lugar, pues por eso, por alarma de bombardeos y ese tipo de cosas, que siempre nosotros trabajamos con, bueno, tenemos la mochila de correr, que le llamamos el brown bag, y normalmente pues llevas agua, algo de ropa, linterna, cargador del móvil, como todas esas cosas, y ya lo tienes preparado. Así que probablemente en mi caso cogería la mochila y saldría porque ya el pasaporte, por ejemplo, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre lo tienes preparado. Así que probablemente si tengo la mochila, cogería la mochila y me iría, pero si no, sí. Tuve el terremoto en el 2023 en Turquía, que yo vivía en el Líbano, y, y sacudió toda la casa donde yo estaba durmiendo, y la verdad es que salí yo sola, no cogí nada. Todo lo que te dicen de prepárate, nada, nada. Salí yo en pijama y ya. Y menos mal que saliste. Sí, bueno, no se cayó el edificio y el terremoto fue en Turquía. Lo que pasa es que la réplica en el Líbano fue realmente muy bestia y se empezó a mover toda la casa y sí salimos corriendo. Así que sí, si la casa se incendia, me salvaría yo misma. ¿Casa de veraneo, segunda residencia, sí o no? ¿Y dónde? Sí o no, ¿y dónde? Sí. ¿Y dónde? Pues en algún lugar en el norte, que se está fresquito. Sí, ¿no? Ahí Sí, se está bien en sí, sí. verano. Ahora que cada vez suben más las temperaturas, se está fresquito en el norte. Hemos llegado al final del podcast, Paula. La verdad que todo un placer escucharte. Se ve que has ayudado y que tienes ganas de ayudar. Yo creo que hemos podido aprender un poco Mm, de lo que hace ACNUR y me gustaría que si tienes un mensaje para mm. alguien que se plantee hacer un voluntariado, empezar a ayudar, pues, ¿qué le dirías? Pues que vale mucho la pena, porque al final uno ayuda, pero te ayudan mucho más a ti. Eh, Cualquier acción que sea ayudar a los demás te enriquece mucho más a ti como persona. Y eso uno. Y dos, aprender a no juzgar a los demás, porque todos tenemos una historia, no sabemos nunca, ¿no? Lo que la persona lleva en su mochila. Y a veces como ser humanos siempre, ¿no?, juzgamos muy rápido. Dices que juzgas a la persona en 6 segundos Ya. y ya te has hecho una idea de cómo es. Igual es un poco bueno, intentar no juzgar porque uno nunca sabe si esa persona ha tenido que pasar por circunstancias difíciles en su vida que le llevan a ser de una determinada forma o a actuar de una determinada forma. Entonces también ese beneficio de la duda y mirar a la persona desde las gafas de la humanidad, que al final eso es para eso estamos, ¿no? Para relacionarnos con personas, para de la mejor forma y hacer la vida de los demás lo mejor posible. Así que no sé si sirven los consejos, pero eso Yo creo sería. que no, a mí me ha gustado bastante, Paula. Pues así, con Muchas esto, gracias. gracias a ti, nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego.